Buenas noches. El día de hoy vamos a exponer el tema de combustión. Para empezar, hay que definir qué es la reacción de combustión. La reacción de combustión se basa en la reacción química exotérmica de una sustancia o una mezcla de ellas, denominada combustible. Con el oxígeno como consecuencia de la reacción de combustión se tiene la formación de una llama. Dicha llama es una masa gaseosa incandescente que emite luz y calor. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre la clasificación de combustibles. En este caso, los combustibles se clasifican teniendo en cuenta su estado de agregación. En este caso sería sólidos, líquidos y gaseosos. Algunos conceptos básicos es que la combustión puede llevarse a cabo directamente con el oxígeno o una mezcla de sustancias que contengan oxígeno, en este caso comburente. Si se supone que más común es que la combustión se realice en el aire, con ello una reacción química que se debe plantear en un proceso por el cual el combustible reacciona con el aire para formar productos correspondientes, es decir, combustible más aire es igual a producto. Una forma general de plantear una reacción química es la siguiente, que es A minúscula mayúscula más B minúscula más B mayúscula es igual a C minúscula más C más D minúscula y D mayúscula. Para las consideraciones, la reacción química entre el combustible y el oxígeno origina sustancias gaseosas y los productos más comunes son el dióxido de carbono y agua. Es importante hacer notar que el combustible solo reacciona con el oxígeno del aire. La composición del aire es de 20.99% de dióxido de oxígeno, 78.03% de nitrógeno, 0.94% de argón y 0.03 de CO2 y 0.1 de hidrógeno. Y en esta tabla se puede ver cuáles son las sustancias que se pueden encontrar en los humos. Está la fórmula química, su nombre, procedencia principal y otras procedencias. Propiedades de los combustibles, composición, poder calorífico, viscosidad, densidad, límite de inflamabilidad, punto de inflamabilidad o temperatura de ignición, temperatura de combustión y contenido de azufre. La composición de un combustible es fundamental para poder determinar parámetros estequiométricos característicos de la reacción de combustión. Establece si el mismo es apto o no para el uso que se requiere en función de la presencia de componentes que pueden ser nocivos o contaminantes. La forma habitual de indicar la composición de un gas es como porcentaje en volumen de cada uno de sus componentes en condiciones normales de temperatura y de presión. Si se expresa este porcentaje relativo al 100% total, se obtiene la fracción molar, XI. Por lo tanto, si el combustible gaseoso tiene n componentes, deberá cumplirse que la sumatoria de X y es igual a 1. La unidad es XI, que es igual a mol del componente sobre mol de combustible. Los componentes más habituales en un combustible gaseoso son hidrocarburos de fórmula genérica, NHM, dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno y vapor de agua.
esta tabla básicamente vemos algunos tipos de fracciones molares de gas natural o de propano comercial. El poder calorífico, el poder calorífico de un combustible es la cantidad de energía desprendida en la reacción de combustión, referida a la unidad de masa de combustible. La viscosidad, es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de muestra que se tome para su estudio, que tiene importancia para hacer combustibles líquidos. Su determinación se hace en forma experimental. Densidad. La densidad es otra propiedad intensiva que se determina experimentalmente en el caso de combustibles gaseosos. Se utilizan tanto la densidad absoluta, kilogramos sobre metro cúbico, como la relativa al aire, adimensional definida como P D es igual a P sobre PA, siendo P la densidad absoluta del gas y PA la densidad absoluta del aire. Ambas medidas es la misma condición de temperatura y la presión. La densidad relativa tiene mucha importancia por el hecho de que se determina, por ejemplo, si el gas se acumula en el techo o en el suelo, en caso de una fuga de un local cerrado. La densidad absoluta del aire en condiciones normales, con 0 grados y un atm, es de PA igual a 1.237 kilogramos sobre metro cúbico, que en esta tabla se muestra valores medios orientados a la densidad de los principales combustibles gaseosos, como lo puede ser un gas natural, butano comercial, propano comercial o propano metalúrgico. En la siguiente tabla es una de densidad absoluta y relativa de sustancias gaseosas. En esta están los gases como el aire, el hidrógeno, metano, propano, dióxido de carbono, nitrógeno, monóxido de carbono, amoníaco, dióxido de azufre y agua. El límite de inflamabilidad es una propiedad que se utiliza en combustibles gaseosos. Establece la proporción de gas y aire necesaria para que se produzca la combustión mediante un límite inferior y uno superior. Bueno, en esta tabla se muestran los límites inferiores y superiores de distintos gases combustibles. Por ejemplo, una mezcla de NH3 y aire es inflamable si contiene un porcentaje de ello, comprendido entre 15.5 y 27%. En esta tabla se maneja los límites de inflamabilidad de sustancias gaseosas y en este caso se lleva algunos límites y unos gases junto con sus fórmulas y nombres. El punto de inflamación o temperatura de ignición. Para que se produzca la reacción de combustión, la mezcla de combustible y comburente debe alcanzar una temperatura mínima necesaria, ya que con ello recibe el nombre de punto de inflamación o temperatura de ignición. Una vez que se alcanza dicha temperatura, el calor producido mantendrá la temperatura por encima de la ignición y la reacción continuará hasta que se agote el combustible o el comburente. El punto de inflamación depende del comburente. La temperatura de combustión es otra temperatura importante. Es la temperatura de combustión o temperatura máxima de llama que se alcanza durante el proceso de combustión. El contenido de azufre. Es importante conocer el contenido de azufre de los combustibles, ya que esto determina la cantidad de dióxido de azufre que aparecen en los humos como resultado de la combustión. El dióxido de azufre se oxida lentamente a trióxido de azufre
que es el responsable de las llamadas lluvias ácidas. Una forma de reducir la formación de trióxido de azufre es controlar el exceso de aire, de forma tal que se emplee el mínimo exceso de aire posible. Bueno, aquí hay algunas reacciones de oxidación del azufre. Algunas de estas son las siguientes, que es la combustión, que es azufre más oxígeno, que es dióxido de azufre. Alguna puede ser la atmósfera. Y también tenemos varias fórmulas. Em, Distintos tipos de combustión. Los procesos de combustión se pueden clasificar en combustión completa, combustión incompleta, combustión teórica o estequiométrica, combustión con exceso de aire y combustión con defecto de aire. La combustión completa, las sustancias combustibles del combustible se queman hasta el máximo grado posible de oxidación. En consecuencia, no habrá sustancias de combustible en los humos. En los productos de la combustión se puede encontrar di- nitrógeno y varias sustancias químicas. La combustión incompleta sucede lo contrario que la combustión completa. El combustible no se oxida completamente, se forman sustancias que todavía pueden seguir oxidándose, como el monóxido de carbono. Estas sustancias se denominan inquemados. Por la presencia en quemados indica que la combustión se está realizando de forma incompleta. Otros inquemados puede ser el hidrógeno, el CNHM, el H2S y el carbono. Estas sustancias son contaminantes más comunes que escapan a la atmósfera en los gases de combustión. La combustión teórica o estequiométrica se realiza con la cantidad teórica de oxígeno estrictamente necesaria para producir la oxidación total del combustible sin que se produzcan quemados. En consecuencia, no se encuentra oxígeno en los humos, ya que dicho oxígeno se consumió totalmente durante la combustión. Esta combustión se denomina teórica porque en la práctica siempre producen quemados, aunque sea en una pequeña proporción. La combustión con exceso de aire. En esta combustión se lleva a cabo con una cantidad de aire superior a la estequiométrica. Esta combustión tiende a no producir quemados. Es típica la presencia de dióxido en los humos. Si bien la incorporación de aire permite evitar la combustión incompleta y la formación de quemados, trae aparejada la pérdida de calor en productos de combustión, reduciendo la temperatura de combustión, la eficiencia y la longitud de la llama. La combustión con defecto de aire. En esta combustión el aire disponible es menor que el necesario para que se produzca la oxidación total del combustible. Por lo tanto, se producen inquemados. Les voy a explicar un problema resuelto en balance de materia y energía con una reacción química, nuestra reacción que nos tocó con la combustión. Bueno, dice que en un horno se va a quemar completamente 100 moles sobre hora de metano, utilizando un 70% de exceso de aire. Dice que el aire antes de entrar al horno, así como los productos de combustión, pasan a través de un intercambiador de calor, o también llamado un precalentador. Esto como se muestra en el siguiente diagrama. Consideremos que todo el metano se oxida a dióxido de carbono y supongamos que el horno y el precalentador van a operar de manera ya básicamente.
para esto pues sabemos que un proceso adiabático pues cómo es que se llega a hacer, ¿no? Bueno, no, este problema nos dice que debemos de calcular la temperatura de los gases de combustión a la salida del horno, que va a ser la temperatura número 2, y la resultante de que va a ser la temperatura de los gases de la chimenea a la salida del precalentador, que va a ser la temperatura número 3. Y pues asimismo nos dan una reacción, que va a ser la reacción que se va a dar en el horno, en el cual vamos a tener que va a ser metano, que va a ser en forma de gas. Va a tener solo una molécula una molécula o un mol. Después vamos a tener un, un aire estequiométrico, que vamos a tener dos moles, y ese igual va a estar en forma de gas. Para esto nos va a dar una molécula de dióxido de carbono, es igual en forma de gas, más dos moléculas de agua en forma líquida. Para ello, pues nos guiamos de este diagrama, en el cual en la primera entrada vamos a tener que van a ser nuestros 100 moles sobre hora nuestros 100 moles sobre hora, y vamos a tener que va a estar el metano a 25 grados centígrados. Asimismo, va a tener un exceso del 70% de nuestro aire estequiométrico. Y pues el aire estequiométrico, como ya lo sabemos, está compuesto de 21% de O2 y un 79% de nitrógeno, que sería un dioxígeno y ¿cómo se dice? Y 79% de nitrógeno. Bueno, después en la entrada o la salida número 2 vamos a tener el gas de combustión. En la 4 pues vemos que se va a agregar otra vez aire. Y en la salida número 3 pues va a ser el gas de la chimenea. Y pues en el 5 otra vez va a volver a entrar al horno. Y pues en esto tenemos cada uno de nuestras variables, que sería el número de moles de cada uno de los procesos, del número de procesos que va a haber. Por ejemplo, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, tenemos que calcular el número de moles de cada uno, ¿no? Bueno, para ello, pues, en se utiliza un diagrama un poco más real o más a escala de cómo se utiliza, ¿no? Y en el cual, pues, nos va a decir la temperatura, la presión y y el calor que se va a aplicar. Bueno, para resolver este problema de una manera más sencilla, primero vamos a poner todos los reactivos que vamos a tener en conforme al problema, es decir, el metano, el aire estequiométrico, el nitrógeno, el dióxido de carbono y el agua. Y pues cada uno, pues como ya sabemos, va a estar sobre mol sobre hora. Y pues vamos a poner cada uno de los procesos. Y tenemos que poner igual los valores este, para poder resolver el problema. Y pues vamos a ir anotando los valores que ya conocemos, o en este caso tenemos que sacar el número de la masa que vamos a utilizar cada uno pues sí, uno de las entradas o número de procesos que vayamos a tener. Y para eso pues necesitamos este, sacar la capacidad calorífica. Esta nos lo va a dar en kilojoule sobre mol por grados centígrados. Y tenemos que calcular cada uno de los componentes. Se calcula con esta fórmula, que va a ser que la capacidad calorífica va a ser A más B por la temperatura más C por T cuadrada más D por T al cubo. Entonces tenemos que sacar cada uno, la capacidad calorífica de cada uno de los componentes, de metano, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, agua y agua. El agua va a ser líquida y en forma de vapor. Y pues nada más lo que vamos a hacer es sustituir estos valores o sea, cada uno de los valores en esta fórmula.
Y ya después de eso, igual tenemos que sacar la entropía y la entalpía. La entropía, pues como sabemos que va a ser delta de G del, de los productos menos los del reactivo. Así es como se va a sacar la entalpía. Y pues ya nada más calculamos eso y o se puede sacar directamente igual de una tabla. Cualquiera de las dos se puede utilizar. Ahora vamos a, a ir desmenuzando más el problema. Para poderlo comprender un poco más fácil. Bueno, lo siguiente que tendremos que hacer es hacer otro diagrama. eh, y en tenemos que poner cada uno de, o así que tenemos que hacer este diagramita, exactamente, donde vamos a tener que van a hacer que en la entrada vamos a tener 100 mol sobre hora vamos a tener que el metano va a estar en condiciones normales, es decir, 25 grados centígrados y una atmósfera, nuestro sistema, nuestra salida, que va a ser el ATH-menor, que es lo que queremos calcular, y el número 4, que va a ser pues el de agregar. Entonces, para ello necesitamos primero calcular bueno, primero anotamos todos los datos. Ya tenemos anotados los datos, tenemos que anotar igual el exceso o limitante si es el caso. Tenemos que poner otra vez nuestra reacción y pues desde un principio se tiene que balancear para que te dé bien los valores, desde un principio. Entonces ya con eso podemos hacer un análisis de grados de libertad de especies moleculares, donde vamos a calcular el número de las variables conocidas, que en este caso pues estos son todas estas variables y estas variables, que sería el número de mol en el 3 del O2, del nitrógeno, del CO2 y del H2O. Entonces, lo que no conocemos. Igual a temperatura número 3, que es lo que queremos sacar, y el número de moles en el número 4, ¿no? El número de reacciones químicas independientes, este, el número de balances, que es lo que se va a llegar a hacer, y el número de las relaciones, que va a ser pues el exceso y limitante. Y en ese caso pues no nos va a dar ningún grado de libertad. Entonces, después de eso proseguimos con hacer el balance de materia y energía en el sistema, para lo cual pues utilizamos el diagrama pasado y sacamos el consumo más la generación. Entonces, para esto pues sabemos que entrada es igual a salida, entonces va a ser entrada, consumo, generación y salida, o salida más consumo, cualquiera de las dos está bien. Entonces, para sacar cada uno de los moles, vamos a multiplicar, si van a ser los 100 por 2 entre 1, para que nos dé, es decir, una regla de 3. Y así sucesivamente, vamos a multiplicar 2 por 1, pues son 2 entre 2, pues te va a dar 100. 100 por 2 por 1, te va a dar 200. Entonces ya tenemos el número de moles de cada uno de los componentes. Y pues tenemos que observar que pues si ahí así que tenemos que poner nuestra frase, entrada más generación es igual a salida más consumo, ¿no? Entonces vemos en qué parte es donde sí está o donde no está. En ese caso pues el H4 pues está en el consumo y en la entrada. Entonces tachamos generación y salida y ponemos que el número 1, que va a ser que es en la entrada, el número de moles del metano va a ser igual al número de moles de consumo, que va a dar 100 moles. Entonces, igual con el CO2 hacemos lo mismo. El CO2 pues en la entrada pues no lo tenemos, pero en la generación pues ya tenemos, y en la salida pues igual lo tenemos. En ese caso pues en la generación es donde lo tenemos y en la salida lo tenemos. Y pues de consumo pues no lo tenemos. Porque pues como nos decía el problema,
pues dice que se considere que todo el metano se oxida a CO2. Entonces, pues, por eso es que no, por eso ponemos que el metano pues se consumió todo pues sí, en el proceso cuando se calentó. En ese caso, pues los demás no se consumieron todos. Si hubiesen puesto, no sé, que el metano y el dióxido de carbono se consumen todo por completo, sería igual de la misma manera. Pero en ese caso, pues no. Entonces hacemos cada uno para pues cada uno de los componentes, que sería el CH4, CO2 y H2O. Ya lo tenemos y pues igual para el O2. Pero en este caso, pues del O2 ya lo podemos sacar directamente. Entonces nos daría que va a ser 200 mol. Como podemos ver, pues aquí dice que son 200. Entonces nuestro valor es correcto. Ok, ahora sacamos el número de moles del O2 o del aire estequiométrico. Entonces tenemos que va a ser el exceso del O2 sobre 100 más 1 por el número de moles del O2. Entonces tenemos que va a ser el 70% de exceso sobre 100 más 1 por los 200 moles que van a ser los 340 moles. Y pues en el N4, en la entrada 4 o en el proceso número 4, el N2 para 340 moles sobre hora. Y pues para eso también tenemos que calcular para el nitrógeno y el oxígeno, es decir, 21 y 79, 21. En total pues nos va a dar que va a ser 1279.48 mol sobre hora. Ahora tenemos que sacar del aire en general. Pues como sabemos que el 79% del nitrógeno es, o así que el aire se conforma del 79% de nitrógeno y 21% de mol, pues nada más se suma para que nos dé el 100%, ¿no? Entonces sumamos en este caso que son los 340 moles más los 1279.048, lo sumamos y nos da 1619.048. Entonces, pues, está bien nuestro resultado. Ahora, para el N2 en la entrada y la salida, igual tenemos que hacer una relación. En este caso, pues, es sencillo, porque, pues, dice que el nitrógeno va a ser igual a lo mismo de entrada que igual lo de la salida. Entonces, directamente, pues, se puede ir mismo valor. Y, pues, en el O2, pues, tenemos que poner que va a ser la entrada, la salida y el consumo. Pues ya en ese caso, pues ya conocemos el de la entrada y el del consumo. Entonces, pues nada más hacemos una fácil despeje, que va a ser los 300, es decir, despejar los 200, está sumando, pasa de este lado y pasa restando, donde va a ser que los 340 menos los 200 va a ser el NO2 en el proceso número 3, que va a dar 140 mol sobre hora. Pues aquí tenemos las referencias, aquí podemos ir igual anotando nuestros valores que ya tenemos en la entrada y en la salida, la entalpía está en la entrada y el número de moles en la salida y la entalpía en la salida, ¿no? Entonces lo siguiente es calcular nuestra entalpía. Pues tenemos que los puntos de referencia del O2, pues para la entalpía número 1, que sería esta del O2, dice que va a tener condiciones normales, es decir, 25 grados centígrados y una atmósfera. Va a tener cálculos sensibles. O2 en la corriente 3, pues dice que va a ser esto lo que se va a calcular. Y pues se hace una operación. En este caso, que va a ser la entalpía, va a ser igual a la integral definida de 25 grados centígrados, que serían las condiciones normales, a la temperatura 3 por grado centígrado por la capacidad calorífica sobre por la diferencia de la temperatura. Y esto se va haciendo exactamente lo mismo, o sea, sería ver qué valores tenemos y qué valores no tenemos para poder integrarlos aquí. Y ya de esta manera calcular el valor de la temperatura número 3. Ya lo tenemos, ya tenemos todo eso. Este es un diagrama para poder ver pues si no, cómo se hizo.
Y pues sacamos cada una de las entalpías de aquí, que sería del O2, del oxígeno, del nitrógeno, del dióxido de carbono y del agua. Para esto pues vamos a utilizar esto. Y pues aquí tenemos que la entalpía número 4 va a ser igual a la integral definida de 25 a 100 por la capacidad calorífica del agua por la diferencial de la temperatura más de la entalpía de volumen por los 100 grados centígrados va a ser igual a la integral de 100 grados centígrados no, así que la integral definida de 100 grados centígrados por la diferencial no, por hasta la temperatura número 3 sobre grados centígrados, donde dice que va a ser la capacidad calorífica del agua por la diferencial de T. En este caso, pues lo único que hicimos fue sacar a la entalpía de nuestra integral. Al ser un valor constante, pues se saca de la integral y nada más nos quedaría los 100 grados. Determinamos la entalpía estándar de reacción con esta fórmula, donde dice que la entalpía va a ser igual a V del agua por la entalpía del H2O más el P del CO2, así cada uno con este con cada uno de los reactivos y productos que tengamos. Hacemos esta operación y nos da el valor de la entalpía estándar de reacción y hacemos igual del grado de avance de la reacción, donde va a ser el número de moles de metano de forma sólida va a ser igual al número de moles en estado E más B de, del metano y pues nos va a dar el grado de avance de la reacción y pues ya nada más calculamos y nos daría 200 mol sobre bar. Ahora tenemos que para sacar la temperatura número 3, tenemos que ocupar esa fórmula, donde va a ser el grado de avance por la entalpía más la sumatoria de número de moles de salida por la entalpía de salida menos la sumatoria del número de moles de la entrada más la entalpía de la entrada. Sustituimos estos valores. En este caso, pues tenemos 0, el valor de grado de avance lo son los 100, el grado el menos 890 que fue de la entalpía y y la una sumatoria del número de moles de salida. Entonces ya tenemos esos tres valores. Lo que vamos a hacer es integrar de las condiciones normales a los 100 grados, donde va a tener que va a ser la capacidad calorífica del agua por la diferencia de la temperatura más la entalpía del, del avance, no, de la temperatura más la integral de 100 grados a la temperatura 3 por la diferencia del, del agua por la diferencia de T, que es lo que llegamos a despejar, va a ser que va a ser los 100 moles por la integral de 25 a la temperatura 3 por la capacidad calórica del dióxido de carbono por la diferencia de temperatura, más los 12.000, no, 1279.048 mol por la integral de 25 a la temperatura 3 por la capacidad de nitrógeno, capacidad calórica de nitrógeno, que va a ser menos 140 mol sobre hora, por la diferencial de 25 a la temperatura 3 por la capacidad calorífica de la del dióxido de carbono por la diferencia de la temperatura, va a un total que va a ser la temperatura de 1374.637 grados centígrados. De esa manera se puede concluir que este es el valor de la temperatura número 3. Ahora vamos a pasar con el balance de energía en el intercambio de calor. Pues ya tenemos algunos de los valores, en este caso de la temperatura número 3, y queremos saber la temperatura número 2, donde va a ser que el calor absoluto va a ser igual al número de moles del O2 por la integral de la temperatura 4 a la temperatura 5 por la capacidad calórica del dióxido de carbono por la diferencia de la temperatura más el número de moles de nitrógeno por la integral definida de T4 a T5 por la capacidad calorífica del nitrógeno por la diferencia de la T, va a decir que va a ser el, el calor absoluto 340 mol
por la integral de 25 a 200 por la capacidad calorífica de lodos por la diferencia de T, más los 12.279.048 mol sobre hora por la integral de 25 a 200 por la capacidad calórica de nitrógeno por la diferencia de T, va a decir que el calor específico es igual a 340 mol sobre hora por los 5.000 de 5.3048 más los 12.000 y así sucesivamente vamos a ir sacando y dice que el calor absoluto va a ser 8.368.21. De eso pues es la capacidad calorífica. Este valor es de la capacidad de nitrógeno y esta es del aire. Entonces ya tenemos dos valores. Y pues se saca para la temperatura número 2, se vuelve a integrar otra vez y pues ya se resuelve el problema. Y pues ya esto sería todo por mí y por mi equipo. Muchas gracias, que tenga una excelente día, tarde o noche.